Buenas noches, vamos a empezar nuestra enseñanza del día de hoy, continuando con las bienaventuranzas. Entonces les invito a que abran su Biblia, por favor, en Mateo 5:9. ¿Esa cuál es la séptima? ¿La octava? No sé. La 6. Ok. Muy bien, dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por haber guardado nuestras vidas en este día, habernos protegido, sustentado, habernos dado de tu presencia en nosotros. Y te rogamos que en este momento tu presencia siga estando permanente, en este momento que tu Espíritu Santo tome el control sobre este tiempo y que todo lo que hablemos sea conforme a tu voluntad. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que nuestro espíritu sea perceptible y podamos recibir tu palabra. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, continuando con las bienaventuranzas que me decían ahorita, ya van, esa sería la séptima. Dice, bienaventurados los pacificadores. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que procuran la paz. Y la Nueva Versión Internacional dice, dichosos los que trabajan por la paz. Y partamos desde el principio, ¿qué es paz? ¿No? La definición del diccionario dice, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Y aunque a veces parecemos que entendemos lo que es paz, tenemos a veces que entender más a profundidad qué es paz. En la palabra de Dios, cuando se habla de paz, va un poco más profundo el tema, partiendo de la palabra shalom, que significa paz. Dice, totalidad del bienestar, la justicia y la armonía entre Dios y la humanidad y entre las personas, implica una relación llena de amor y lealtad. Y ya con esta frase podemos entender que en la paz en la que se refiere la palabra y que es la paz de Dios, dista mucho o están X niveles más arriba de lo que un término secular pudiera definir. La palabra paz abarca la idea de una plenitud, prosperidad y bienestar total en la vida de una persona. O sea, va más allá de solamente nos llevamos bien, sino la palabra cuando habla de paz se refiere a tener una plenitud que se refleja dentro de nosotros, es una paz interior y exterior. Y a veces una persona puede decir, sí, tengo paz con mis enemigos, pero no tiene paz interior, ¿no? Hay algo que en su interior que no logra estar completamente en una situación de bienestar o plenitud. Ahora, un pacificador no es lo mismo que un pasivo. Cuando una persona dice, no le voy a decir nada para no tener más problemas, no es que sea un pacificador, es un pasivo, ¿no? De hecho, es alguien que en realidad está evitando el conflicto, cuando la realidad es que el pacificador entra en conflicto, entra en una confrontación, no para ver quién es más, entra en una confrontación de decir, tenemos un problema, hay una diferencia y tenemos que resolverlo. Entonces, el pasivo comúnmente evita cualquier conflicto, evita un enfrentamiento, inclusive cara a cara, ¿no? Cuando el pacificador realmente busca eso, busca ser un intermediario y decir, a ver, hay un problema o tenemos un problema, vamos a sentarnos y sí o sí vamos a resolver esa diferencia, ¿no? ¿Cómo se manifiesta
el amor, cómo se manifiesta el amor a la paz. Y este amor a la paz es, a veces amamos cosas, ¿no? Y hay gente hay un premio Nobel que busca que todas las personas manifiesten paz, o no todas tengan paz. Y eso es a lo que se refiere con cómo se manifiesta el amor a la paz. Una persona, y de hecho es lo que busca el Señor, de esas personas que antes de conflictos, antes de confrontaciones, antes de diferencias, antes de irse peleando con todo el mundo en la vida, busca más bien que todos tengan paz, no solamente esa persona, sino los demás. En Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Y tenemos que entender esto. La paz nace de un corazón que está buscando algo bueno, o sea, nace de una virtud. Una persona con maldad en su corazón difícilmente va a entender o va a buscar la paz. De hecho, en ocasiones es un término que ni conocen, ni contemplan, ni mucho menos buscan practicar o tener. Para ellos, el tener la razón o tener o justificar sus acciones dista mucho de tener paz. Es así soy, así voy a actuar, y si te gusta, y si te conviene, si no, el problema es tuyo, no mío, ¿no? Se toma esa posición. Entonces, la paz nace de un corazón bueno, nace de algo bueno. De hecho, la fuente es el Señor. En Tito 1:6, en este listado que hay ahí de si quieres ser obispo, dice Pablo, buena cosa quieren, pero pone un requisito, algunos requisitos al respecto. Y en Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible marido de una mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por ese término irreprensible, habla o está en un contexto de integridad y de buen comportamiento. Y irreprensible es que en sus actos manifiesta el don o el fruto del Espíritu en él. Irreprensible, que no se quebranta, que está firme, que no hay una tacha que encontrarle. Una persona que busca la contienda difícilmente va a ser reconocido como alguien que no busca conflictos. Samuel, cuando se pone por rey a Saúl, que lo unge y lo presenta ante el pueblo, les dice, oigan, a partir de ahora yo dejo de ser su líder para que ahora Saúl tome el liderazgo. Pero antes de irme vamos a hacer cuentas, ¿no? ¿Les debo algo o tengo algún conflicto con alguien? Y el pueblo dice, no, si algo reconocemos en ti es que siempre fuiste un varón irreprensible, que no encontramos tacha alguna en tu persona. Entonces, el ser un pacificador viene de una parte de personalidad y de carácter de una persona. Una persona no puede, bueno, por el Espíritu de Dios sí, pero a lo que me refiero es que tú te das cuenta desde niños cuando cierto niño o cierta niña tiene esta personalidad, ese carácter de decir, no se peleen, ¿no? Mejor vamos a jugar, o no, no les dan tanta importancia, mejor hagamos esto, ¿no? Busca esa parte de conciliación y no todos tienen esa facultad ni esa personalidad. De hecho, desde niños se puede ver en las personas cuando son conflictivas y que les dices, oye, esto así no, tranquilízate, no, o es berrinchuda o quiere hacer su voluntad, o etcétera. Se empieza a demostrar desde su carácter. En Génesis 13:8 podemos leer cuando Abraham con Lot se separan, que empieza a haber cierta discusión entre ellos. Sabiamente le dijo Abraham a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos,
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Siempre el tema de manifestar paz es persona a persona, ente, entidad, país contra país, es uno contra otro. No puede ser, difícilmente va a ser que tú manifiestes paz a ti mismo, siempre es hacia alguien más, siempre hay conflicto con alguien más. Y aquí lo que podemos ver de Abraham y de Lot es, hay una decisión, y te lo vamos a ver, pero una intención en la persona. De hecho, vamos de una vez, Romanos 12, 18. Dice Romanos 12, 18, hablando Pablo, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Esto es tu voluntad, es tu decisión. Si de ti depende, o haz lo que tengas que hacer que esté en tus manos para estar en paz con todas las personas. Si de ti depende solucionar algo, solucionalo, ¿no? No lo dejes pendiente, no lo dejes retrasado, y parte de una voluntad. Y aquí Pablo da a entender esto, estar en paz con todos los hombres, sean 5, sean 10, sean 20, las personas que te rodeen. ¿Por qué hay personas que buscan estar en contienda? ¿Por qué hay personas que en su hablar, en su accionar, en sus expresiones, en las cosas que traman, buscan la contienda y no buscan la paz? Entonces dice Pablo, sea el número de personas que tengas diferencias o que haya un pendiente, dice, vete a poner en paz. Sí, y de hecho hay todo un proceso que hace Pablo en Corintios que dice, llámale la atención, dile tú, oye, ¿tenemos algún conflicto? Resolvámoslo. Si no entiende, llama a testigos. Si no, delante de la iglesia. Y si no entiende, que se vaya de la iglesia. Pero en la segunda carta de Corintios dice, aquel que estaba en pecado y que todos lo hicieron a un lado, ya se arrepintió. No, ahora vayan por él, ¿no? No lo dejen así. Si en ustedes está la facultad y la posibilidad de tener paz con todos, eso no lo dejen perdido. Ahora muéstrenle amor. Tráiganlo a paz con la congregación. Y aquí es la parte difícil del pacificador, que tiene que partir de la voluntad de la persona. No es que te hagan enojar para que tú quieras pelear, no. Es de tu decisión decidir enojarte, y es de tu decisión estar en paz con los demás. ¿Qué ocurre cuando las personas son descubiertas? En el sentido de, oye, es que tú dijiste esto contra tal persona y la otra persona ya se enteró. Vete a poner paz, ¿no? Pon una disculpa. No, viene la negación. No, yo no lo hice, yo no dije. Yo no. Hace muchos años experimentamos una situación así. Todavía nacen mis hijos, ¿no? Creo que David estaba chiquito. Bueno, resulta que una persona nos tocó ir que expresó cosas de otra persona. Nos dijo, fulanito así, ¿no? Entonces, nosotros, la mamá de mis hijos y yo, a nosotros lo escuchamos, nosotros supimos. Y a los días, no, ni una semana, llega otra persona, amigos en común, y dicen, oye, ¿qué creen? Fíjate que Sutanito dijo tales cosas, las mismas palabras que nosotros escuchamos, nos dijo, hijo, es así, es A, B, C, D, D, de tal persona, y tal persona ya lo sabe. Y se sintió porque dice que ella no le hizo nada a esta otra persona como para que esa... Y entonces nosotros fuimos con la persona que habló y dijimos, oye, ya se supo tu asunto y no fue de nosotros. Entonces, como no fue de nosotros, ve a arreglarlo, porque no queremos conflicto. No, yo nunca dije. No lo dijiste a nosotros. O sea, a nosotros nos dijiste que tenías tal situación con tal persona y ahora nos dices que no. ¿Cómo es el tema? Y cuando somos descubiertos, en lugar de buscar arreglar el asunto,
Buscamos mejor que nuestro orgullo y nuestra soberbia se mantengan, aunque esto cause un conflicto. En lugar de buscar la paz, ¿no es mucho más sencillo decir, la regué? Sí, yo hablé, ¿no? Yo dije esto, ¿no? O planeé esto, porque yo pensé, la situación que sea, pero hay gente que en su voluntad no está tener paz con los demás, sino tener conflicto. Proverbios 25:8, por favor. Y aquí vamos a ver de dónde parte esto, ¿no? De dónde parte esa situación de tener conflicto con las personas. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Y por qué una persona entra apresuradamente en pleito? ¿Qué es lo que lo motiva a no pensar las cosas, sino reaccionar impulsivamente? Aquí literalmente lo que está diciendo es, son impulsivos. ¿Eh? El carácter, ¿no? Viene el problema del carácter. Las emociones que tienes se pueden, se manifiestan de tal manera que no las controlas. Y entonces entras en pleito porque escuchas algo, interpretas algo, lo entiendes de una manera y reaccionas sin pensar. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones en las que decimos, no era así, me ganó el enojo, pensé, porque de las emociones parte esto de, si tus emociones dominan sobre tu voluntad, tienes un problema. Más bien, tu voluntad debe dominar sobre tus emociones. Aunque te enojes, aunque te molestes, aunque tú tienes que tener la templanza de decir, no voy a entrar en conflicto por tal situación. Hay veces que entramos en conflicto por cosas que ni ameritan. Es que me hizo una cara, es que pasé y no me volteó a ver. Es que, no, busca la paz con todos. Dice en Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre es esa parte que se manifiesta en nosotros de tener paz, ser mansos, controlarse, no entrar en ira, no darle rienda suelta, perdón, a las emociones, sino más bien controlar nuestras emociones. Dice, si alguien se levanta contra ti, ¿qué dice? Manifiesta mansedumbre, ¿no? Y si muestras mansedumbre o tranquilidad o paz, paciencia o un espíritu afable, le quitas el argumento de pelea a la otra persona. Hay un video por ahí, un estudio hecho, un presentador está ante un grupo de jóvenes y sube uno y dice, para pelear tiene que haber dos. Pero para haber dos, tiene que haber reacción de los dos. Entonces le dice sube a una alumna y le dice, oféndeme. Y la chava le dice, pero ¿cómo te voy a ofender si ni te conozco? No, pues piensa que soy una persona que detestas y dime cosas. Y no, pues empieza así, es que es usted un tonto, ¿no? Dice, no, pero dímelo. Dice, no me ofendo, es el ejercicio, dímelo. La chava se suelta con una lista de adjetivos ofensivos y manifestaciones y manotazos y señalamientos y todo. Y el hombre le dice, ¿es todo lo que tienes que decir? Perdóname porque no sabía que yo te había provocado tales reacciones. Y ya le empieza a dar unas palabras, pero en un tono tan tranquilo, y que le dice, ¿me quieres decir algo más? Y la chava se traba, ¿no? Y hace el ejercicio con 2, 3 chavos, y les dice al final, ¿por qué ya no discutieron? Y coinciden en esto, es que tu amabilidad y tranquilidad nos quitó armas para contestarte algo más, para decirte algo más. Entonces, Eclesiastés los dice, manifestemos mansedumbre ante circunstancias. Comúnmente las ofensas vienen de entendemos cosas que no son,
o permitimos que la opinión de alguien nos moleste. Es su opinión. A ver, la opinión de alguien nos ofende, pero si nosotros decimos a alguien más, esperamos que seamos escuchados y nosotros decimos las cosas sin medir que a lo mejor ofendemos a alguien. Pero si nos dicen algo en el mismo tenor a nosotros, entonces tenemos un problema. Mansedumbre es parte importante de esto. Y también hay que manifestar sabiduría. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una persona, esa sabiduría de lo alto, pues obviamente es una sabiduría que viene de Dios, del Padre Celestial. De Él viene. De hecho, Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual les dará abundantemente, sin limitaciones, ¿no? En pocas palabras. Si le pides sabiduría, Dios te lo va a dar. Salomón, sabemos, ¿no? Que él le pidió sabiduría al padre cuando empezó a gobernar. Y de hecho su carácter era muy diferente de su padre David. Mientras David era un hombre de guerra, el corazón de Salomón era un corazón pacifista. De hecho, por ese motivo es que Dios le dice a David, qué bueno que tenga la intención de construir una casa, pero no, tú no, porque tus manos están llenas de sangre. Pero en tu hijo, esa intención se va a cumplir en que él me va a construir. Y de hecho la palabra dice que en los tiempos de Salomón, Dios le dio paz con todos los hombres alrededor. Y si te das cuenta, su gobierno fue de sabiduría, ¿no? De entendimiento. Ahora, la sabiduría nos lleva a actuar de forma pacifista. Fíjense, está el claro ejemplo que viene ahí en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas creo que es, o Reyes. Bueno, después de que pide sabiduría, se le presenta un caso inmediatamente para estrenarse, ¿no? Las dos mujeres prostitutas que tuvieron embarazos, tuvieron a sus niños, y teniendo a los niños en la noche, una de ellas se duerme sobre su bebé y le quita la respiración, la asfixia, y en la noche secretamente le cambia el bebé. Entonces al otro día al despertar, la otra mujer, cuando le va a dar alimento, dice, ese no es mi hijo. No, sí es el tuyo. No, no es el mío. No, sí es el tuyo, tú lo mataste, ese es el mío. El caso se hace un borlote y llega hasta Salomón. Entonces Salomón los escucha y en una ocasión comentaba, como verduleras, perdón por la expresión, pero literalmente estaban haciendo un zafarrancho discutiendo que una sí, que la otra no. Y Salomón sabiamente les pone paz. Dice, ok, ninguna de las dos cede, partan al niño a la mitad. La verdadera mamá, en lugar de entrar en contienda, le bajó 3 rayitas al asunto, le dijo, no, mejor ya no peleemos, dale al niño a la mujer, pero no lo maten. Y la otra mujer, no, sí, que lo mate, mitad y mitad, ¿no? En ese momento, Salomón en sabiduría puso paz en las personas. Cuando la mujer cedió, la verdadera madre cedió, ¿qué dijo? Ella es la verdadera madre, denle a ella al niño. Y comentaba, no sé, ya ni sé, bueno, recientemente, otra lección, cómo la exhibición de una circunstancia así nos puede traer ser exhibidos públicamente. Una mala razón, defender una mala razón nos puede llevar a una exhibición pública. ¿Te imaginas cómo quedó la mujer que no era la verdadera mamá? Mira, o sea, admiraron a la mamá verdadera y dijeron, mira, la mamá prefirió ceder a su hijo antes de que lo mataran. ¿Pero has pensado qué dijeron de la otra mujer? No, sí, esta mujer está en la perdición y no lo esconde. Aparte de prostituta, mentirosa. Imagínate las cosas, ¿no? La sabiduría trae paz en medio de la contienda.
Si tú eres sabio, si tú pides sabiduría de lo alto, el Señor te da sabiduría y se manifiesta, dice aquí, en pureza y dice, después, pacífica. Es una sabiduría que lleva a la paz. Nadie puede decirse sabio o se puede jactar de sabio o no le puedes reconocer sabiduría si lo que buscas contienda. Es ilógico. No hay relación. Si una persona es sabia, lo primero que va a hacer es tratar de evitar conflictos. Así se va a mostrar la sabiduría. ¿Ok? En Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es, evítate problemas. Busca de continuo estar en paz con todas las personas. Y si eres una persona que pidió sabiduría de lo alto, ¿la sabiduría va a venir sin la presencia de Dios morando en ti? No. Cuando recibimos sabiduría de Dios de lo alto, obviamente la presencia de Dios mora en ti. Es ilógico que te dé sabiduría sin él de por medio. Y si Él está de por medio, entonces de continuo tú vas a estar buscando tener paz con los demás. Y es algo que tenemos que buscar antes de buscar confrontaciones, antes de buscar peleas, antes de darle la razón a alguien sin escuchar las dos opiniones, antes de cualquier cosa, debemos de buscar paz. Cuando a ti te toca estar frente a alguien o tú seas testigo de un conflicto o algo que se puede convertir en un conflicto, en ese momento tú tienes que decir, pues, antes de que se peleen, ¿no? Cuando en los partidos de fútbol hay estas piques que empiezan a hacer, siempre hay alguien que ya se van a dar y es el que llega corriendo y, vente, vámonos, tranquilízate, que se te enfríe la cabeza y después sigamos jugando. Esa parte la que a nosotros nos toca hacer o deberíamos de buscar ser de continuo. Y eso nos trae bendición, ¿no? Por eso, bienaventurados los pacificadores. Y por último, Hebreos 12:14 en esta parte de la paz o pacificadores. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto de seguir la paz, dice, y la santidad, o sea, viene junto con pegado. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que de continuo. ¿La santidad tenemos permiso para no buscarla? Sacamos un memorándum, dame permiso de 2 horas para no estar en santidad y darle rienda suelta al pecado. No, no lo hacemos. Si el Señor mora en nosotros, la santidad es algo que debemos de estar buscando de continuo. Pero que venga junto con seguir la paz es porque es algo importante. De hecho, la paz da testimonio de que el Señor está en nosotros. Una persona en el cuerpo de Cristo, en la congregación, que es conflictiva y que está en pelea, no juzguemos, pero seguramente la presencia de Dios no está en esa persona, porque lo primero que actúa es la paz del Señor sobre nosotros. Ese es un cuadro, y comentémoslo con madurez, no es para que señalemos y vayamos a la congregación y decimos, mira, ese seguro, no, todos hemos tenido un proceso de cambio y trato del Señor en nuestras vidas como para saber que seguramente como estaba esa persona, en algún momento nosotros éramos así. Porque el hombre natural no busca la paz de continuo. Hacer cosas buenas al hombre le es difícil. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Hacer lo malo es muy sencillo para el ser humano. Pero para hacer algo bueno, la gente lo piensa, busca pretextos o se hace la vista gorda. Es difícil. Buscar la paz no es algo que se nos dé así de, fluye en paz. No, lleva un reto. Lleva una intención de calmar tus emociones. Mi hermana Diana, si estaba por ahí conectada, pero bueno, en una ocasión me decía, ya no me enojo tanto, trato de cuando alguien me contesta mal, respirar profundo y paz, ¿no? Es una decisión de la persona manifestar la paz
del Señor. Y las personas que logran hacer esto, o logramos hacer esto, ¿qué implica? Recibir la bendición de Dios y dar testimonio de que Dios es real en nuestras vidas. Y dice la segunda parte de la bendición: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vuelvo a ese punto que te decía, una persona conflictiva, testimonio de ser de Dios, complicado. Y vamos a ver un poquito del tema de los hijos de Dios. Dice Gálatas 3:26. ¿Qué necesitamos para ser un hijo de Dios de entrada? ¿Cuál sería el primer requisito? Dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No hay otro método. La humanidad luego dice, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto, esa es una mentira. No sé si del diablo, pero al menos del hombre sí, para justificarse. El que sea llamado hijo de Dios, forzosamente tiene que reconocer al Señor Jesucristo. No hay de otra. En Lucas 20:36 dice, complementando esto, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, hablando de los redimidos en el Señor, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Si tú quieres ser hijo de Dios, o tú buscas ser hijo de Dios, o quieres vivir como hijo de Dios, tienes que reconocer a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. No hay otro medio, no hay otra salvación, no hay otro intermediario, no hay otra obra que se pueda manifestar hacia esto, solamente por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es esa certeza que tienes de decir, ahora sí soy una nueva criatura, ahora sí soy un nuevo hombre, ahora sí el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que hemos reconocido y el Señor ha entrado y ha tomado el trono de nuestro corazón y le hemos dado el lugar correspondiente y a partir de ese momento empezamos a vivir una vida en la cual empezamos a ceder nosotros a nuestro yo para que Él crezca en nosotros. Empezamos a llevar nuestra cruz. Y no es por la oración de fe, que luego, la oración de fe, felicidad, ya eres salvo. No, porque la oración la pudo haber repetido sin entendimiento, por presión social, o porque nada más pues me dijeron que cuando una persona realmente tiene esa conversión, el Espíritu de Dios entra y el Espíritu mismo dice, ya eres hijo de Dios. Y viene de esto, recibimos una identidad. En Romanos 6, 29, 26, ahí adelante, por favor. Un capítulo más. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es, alguien se va a dar cuenta de decir, oye, ya no es el que era antes. Hay algo diferente, nos trae una identidad. El domingo compartiendo decía esto, justamente, el ser hijo de Dios nos trae a una identidad. No es suficiente con que te hayas llamado cristiano, porque el ser cristiano ahora viene a ser como un título. Ahora cualquier persona se dice cristiana. Y está muy lejos de ser cristiana porque no sigue al Señor Jesús. Ni siquiera busca ser como Él. Les decía que el término cristiano no vino del cuerpo de Cristo, no vino de dentro, vino de la gente inconversa que veía a los cristianos, e inclusive el título pudo haber venido de son de burla. Ay, ahí van los cristianos, ¿no? Los aleluyitos, ¿no? Si lo pudiéramos entender. Ser cristiano no es suficiente en el título. Si eres creyente, qué bueno que tengas una convicción porque sobre ella vives. Pero ser llamado y considerado hijo de Dios te trae una identidad. Ya no andas huérfano, ahora es hijo. Y hijo
del Dios viviente. En Juan 11:52 viene a confirmar esto. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No importa dónde estés, no importa por dónde andes en el mundo, estés en China o en la Patagonia, cuando tienes una identidad, donde estés, manifiestas la identidad. Hablamos de la identidad cuando somos mexicanos, ¿no? Tú, porque si naciste en México y aunque tú vivas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde sea, sigues siendo mexicano. Nadie te quita eso. O al contrario, lo que decía, ¿cómo se llamaba esta mujer? ¿Chava Vargas? Chabela Vargas. Decía, no voy a decir la palabra, pero decía, los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Esa mujer manifestaba una identidad que tenía no por nacimiento, sino por adopción. En caso semejante, si entendemos esto es, fuimos hechos hijos adoptados por el Padre Celestial para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dio una identidad, ahora somos hijos. De hecho, también compartí el domingo, si tú te sigues considerando pecador, no estás aceptando la identidad que ahora te dio el Señor. Porque el pecador es el que no conoce de Dios. Pero el Señor, el Padre Celestial, ya no nos ve como pecadores, nos ve como hijos. ¿Tú a un hijo cuando se equivoca lo corriges, pero deja de ser tu hijo? ¿No? Así con el Padre, podríamos seguir cometiendo faltas y pecados, pero eso no quita que dejemos de ser hijos de Él, porque tenemos ahora identidad. Y los hijos de Dios se manifiestan por su forma de vivir. Primera de Juan 3:10. Vamos a por favor. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan, o sea, se dan a conocer, se comparte los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Hay hijos del diablo? Sí. Y dice la palabra que Satanás es padre de mentira. Y el Señor tiene un título que dice Padre de misericordias. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Les decía, ¿cómo es posible? En mi cabeza no cabe, ¿cómo una familia entre hermanos puedan odiarse o no hablarse y pasar meses sin dirigirse la palabra? Y si tú te dices hijo de Dios o cristiano y tienes contienda con tu hermano, manifiestas que no eres hijo de Dios. Así, no le pongamos florecitas. Es así de claro, ¿no? Así lo dice la palabra. No es posible, inclusive la justicia es para crear contienda o para crear paz. Es para crear paz. De hecho, aquí dice, todo el que no hace justicia, y veíamos hace ratito que decía, y sigamos la paz con todos y la santidad. La justicia busca la paz. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. El que es pacificador y busca la paz, manifiesta que es hijo de Dios. ¿En cómo? En que no tiene contiendas con nadie, ni siquiera con los de su casa. Entonces, si tú estás en esas circunstancias, pero dices, ay, soy cristiana y soy cristiano y subes textos y videos y etcétera, etcétera, pero no amas a tu hermano y tienes bronca con tu hermano, tienes un problema de identidad. Vamos a Deuteronomio 14:11. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? Veíamos ahorita. Hacen justicia. De hecho, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, te ha mostrado el Señor lo que demanda de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde. Esto ya lo hemos comentado, pero bueno, viene aquí en relación. Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois, fíjense, desde Moisés
ya al pueblo se le consideraba de parte de Dios hijos. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. O sea, no solamente es su Dios, sino también es su Padre. No os zanjaréis ni os raparéis a causa del muerto. Está hablando de algunas provisiones que había en el tema ritualista, de rituales y de cortarse, hacerse cortes en la piel, que eran prácticas paganas, etcétera. Así como raparse, se rapaban cuando un muerto había. Las prácticas paganas hacían eso para obtener ahí dentro de sus rituales y etcétera. Pero les dice, ustedes no son hijos del diablo para que se comporten de esa manera. Manifiesten que son hijos míos al obedecer mi ley. Y de hecho, vamos a cerrar con eso. Dice en 1 Juan 5:2. El que busca la paz manifiesta que es hijo de Dios. ¿Y cómo es esto? A través de los mandamientos. Ningún mandamiento en la ley de Dios es para conflicto. El otro día les decía, los mandamientos no están hechos para nuestro perjuicio, o para dañarnos, o para lastimarnos, o para tenernos oprimidos, sino es para vida, para que vivamos bien, para que estemos bien. 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué dice? ¿A quién amas? Se está refiriendo a Juan, a los que están dentro del cuerpo de Cristo, que son creyentes, conversos, hijos de Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dentro del cuerpo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otro pasaje ahí también Juan dice, nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Es una cuestión hasta de sentido común. Si dices amar a Dios, Jesús lo dijo con otras palabras, pero dice, ¿cómo dices que no conoces al Padre si me has visto a mí? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús le dice a Tomás, bienaventurados son los que no han visto y han creído. Y aquí Juan retoma esta idea de ¿cómo vas a amar, cómo dices amar a Dios a quien no ves cuando no puedes amar al que ves? Haces a Dios mentiroso. Amar a Dios, cuando tú buscas amar a Dios y guardar sus mandamientos, indudablemente el carácter del Padre se manifiesta en ti, en que Él es un Dios de paz. De hecho, Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te doy la paz como el mundo la da. Y dice el Señor en otro pasaje, si hemos recibido de gracia, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si hemos recibido de gracia su paz, ¿qué tendríamos que dar? Y si después Pablo complementa y dice, más bienaventurado es dar que recibir, hablando de este tema de paz. Y por eso Jesús dice, bienaventurados son los pacificadores, los que buscan la paz que ya recibieron de mí. Tú no puedes dar paz si no has recibido paz, la paz que el Señor da y que es una manifestación del carácter del Padre. Si tú te dices hijo de Dios, vive como hijo de Dios. Manifiesta la paz. No es posible que estés en contienda. Y si tienes pendientes que hacer y te cuesta mucho trabajo, arregla con Dios. Dile, Señor, me es dificultoso estar en paz con sutanito, perenganito. Pero porque te amo más que lo que el mundo me da, voy a buscar estar en paz por agradarte. Porque me es más importante tú que el conflicto. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el primero que manifestó paz en este mundo fuiste tú al dar a tu Hijo y amarnos y traernos a la reconciliación y poner paz entre la disputa que había porque la humanidad había caído en pecado por causa de Adán. Señor, sabemos que en ese momento la relación se rompió y el conflicto de tu santidad con el pecado vino a poner enemistad, vino a poner conflicto y contienda.
Pero Señor, antes de eso tú manifestaste tu paz al mandar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz para redimirnos de todo pecado y restaurar la paz entre tú y la humanidad. Señor, perdónanos cuando no hemos sido pacificadores, cuando en realidad le hemos dado rienda suelta a nuestras emociones y sentimientos y nuestra voluntad, lejos de buscar estar en tranquilidad, en plenitud, en bienestar, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho esto. Y ahora te rogamos, Espíritu de Dios, que vengas y nos enseñes a ser pacificadores. Nos enseñes a buscar la paz por todos los medios, en lo que quede en nosotros, en lo que está en nosotros poder hacer, lo manifestemos. Porque al hacerlo manifestamos que tú vives y moras en nosotros. Señor, que nuestro ego, nuestro yo, nuestra voluntad mengüen para que tú crezcas. Señor, si tenemos conflictos con alguien, Señor, llévanos a buscar la paz nosotros. Señor, a lo mejor es duro para nosotros, nuestro orgullo, nuestra soberbia, el qué dirán, se puede manifestar. Pero Señor, mejor es agradarte a ti y buscar tu rostro y estar en paz contigo y no tener conflictos contigo que con el mundo, Señor. Así que ayúdanos a tener esta conciencia, llévanos a ser valientes, llévanos a ser prudentes, llévanos a ser sabios y a resolver las cosas que se tengan que resolver en prudencia, en mansedumbre, en templanza. Y Señor, ayúdanos a ser inofendibles, que nadie nos venga a quitar la paz. Y Señor, aquel que quiera buscar contienda, nosotros le podemos llevar a que esté en paz. Si tú le dices paz, como en tiempos de Salomón, al reino con todas las naciones de alrededor, ¿qué no podrás hacer y seguir haciendo en nosotros, dándonos paz con los que se levantan en nuestra contra? Señor, los que se levanten en nuestra contra, tú trata con ellos, tú manifiéstate en ellos, estórbales en sus maquinaciones hacia nosotros, pero que robar nuestra paz no pueda venir, porque nuestra paz viene de ti. Gracias, Señor Jesús, por todo esto en esta noche, en los méritos preciosos que mostraste en la cruz del Calvario por nosotros. Amén.